Hola a todos, amigos. Mozart al habla. Hace tiempo que no tengo ninguna actualización global. Por una razón sencilla. El mercado sigue en un movimiento lateral. Sí, hemos visto algún rebote. De nuevo, yo suponía que ocurriría. Pero este rebote, por ahora, estoy dispuesto, solo, a vender en corto, con el objetivo de proteger las posiciones largas restantes, es decir, mis posiciones largas a medio plazo en altcoins. Por ahora, no está ocurriendo nada en particular. Técnicamente, el mercado está en un estado de rebote, pero este rebote, como dije, está dentro de un movimiento lateral y es bastante débil. Es confuso para mí ahora, porque en el RSI tenemos una convergencia, parece una señal de reversión, pero en el MACD no hay convergencia, tenemos una disminución continua. Y es posible que no veamos este tipo de formato antes de la reversión final. Esto también ocurre aproximadamente en la mitad de los casos. Por eso, ahora no quiero hacer nada con el precio actual. Incluso en el gráfico de 4 horas, parece que estamos rompiendo la media móvil de 200 en el gráfico de 4 horas. Estamos intentando romperla justo ahora, pero esto ocurre prácticamente sin volumen. Prácticamente no hay liquidez. Ahora en el mercado. Absorber todo esto de nuevo hacia abajo no será ningún problema. De una manera u otra. Todo esto puede bajar muy rápidamente. Además, en el CME, un momento, todavía quedan huecos sin cerrar y están muy cerca, cerrarlos también es muy fácil. El primero es desde el cierre del viernes alrededor de 84.000, y aquí hay otro, el 13 de marzo alrededor de $80.000. Es decir, en principio, también se pueden cerrar, sin problemas y muy rápidamente, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que todo se acerca al 2 de abril, cuando Trump anunciará este gran día de la liberación de América. Según sus palabras, de nuevo, como él dice, por eso ahora no hago nada. El rebote puede ir más alto, como que no me importa, ahora mi única tarea es tomar un corto más alto técnicamente y mantenerlo. Hasta entonces, hasta que yo bien tome ganancias o hasta que vea algún tipo de giro final, que ahora será para mí. Como mínimo, que el Bitcoin se mantenga por encima de la marca de $93.000 y mejor aún por encima de la marca de 95 a $96.000. Justo por encima de este máximo. Cuando Trump dijo que la reserva estratégica definitivamente estará. Y luego no dijo nada claro. En la próxima conferencia. Eso es lo que respecta al mercado. Y ahora veamos. ¿En qué estado se encuentran ahora los tenedores a largo y corto plazo? Pequeño, mediano, gran capital, que piensan y que se puede concluir. Conclusión, basándose en sus modelos de comportamiento después de la caída del Bitcoin a las marcas de 76 a $77.000. Vamos allá. El primer gráfico es sobre los flujos netos hacia las criptomonedas. Un gráfico que incluye los flujos de capital en forma de Bitcoin, en forma de Ether, así como en forma de stablecoins, que imprimen si la demanda en los mercados aumenta. Así que, ahora, simplemente miren las barras verdes, esto es nuestro acumulado, de 30 días, por cierto, hablando en un marco de 30 días. Gráfico. Flujo de capital o bien salida. Si bajamos, esas zonas rojas, como en los mercados bajistas, suele suceder a menudo. Es decir, en este momento ha caído prácticamente a cero. Desde el pico de más 134 a 135.000 millones de dólares. A principios de diciembre de 2024. Hasta tan solo, hasta un poco menos de 2.000 millones de dólares a fecha del 22 al 23 de marzo. Por lo general, este punto es el límite. Antes de entrar en un mercado bajista, es decir, tan pronto como en los últimos 30 días, el flujo neto de capital se convierte en una salida neta. Estos son los límites del mercado bajista, mientras no haya una salida neta. La salida neta más cercana en la historia fue en el ciclo anterior, en 2021, cuando China prohibió la criptomoneda. Aquí hubo una salida neta, por pánico, pero fue pequeña y luego se recuperó rápidamente. Aquí hubo algo importante,
pero aquí no cayó. El mercado de valores está cayendo ahora todo junto, tanto el mercado de valores como el mercado de criptomonedas. Ahora hemos llegado a un estado similar al estado de los flujos de entrada. Bueno, esto ya es el síndrome post-agosto. Después del carry trade, ya es la zona de septiembre-octubre de 2024, es decir, antes de la victoria de Trump. Allí hubo flujos de entrada igualmente bajos, en un periodo de 30 días. Es decir, el mercado ha llegado a una fase limítrofe, aunque todavía hay un pequeño margen de maniobra para caer. Mientras aún existe hasta llegar a cero, todavía hay un pequeño espacio. También, se puede observar la llamada oferta caliente, es decir, la oferta caliente. Estos son todos los tenedores recientes, es decir, los nuevos tenedores de bitcoins, nuevos compradores que poseen sus monedas por no más de una semana. Ellos también se han reducido mucho desde los picos, de casi el 6% del total de propietarios, incluyendo ETF y todos, microestrategia, etc. Ahora su participación ha caído al 2%. Es decir, si trazamos esta línea a lo largo de todo el ciclo actual, es uno de los valores más bajos. Desde el comienzo del crecimiento, aproximadamente el 5 de enero de 2023, comenzó este ciclo. Esta es la línea que estoy tomando. Desde el comienzo del año 2023, el gráfico, y aquí vemos que, en esencia, son mínimos. Son algunos mínimos a los que hemos llegado, Y. Esto indica que el ánimo de los nuevos inversores es extremadamente bajo. Extremadamente bajos. No quieren entrar al mercado a los precios actuales. Tienen miedo. Están asustados, y aquellos que mantenían, en su mayoría, han vendido. Hablaré más sobre esto más adelante y mostraré con más detalle cuán significativamente han vendido. Pero por ahora, tengamos esto en cuenta. Es decir, las nuevas carteras que poseen Bitcoin. Menos de una semana con sus Bitcoins, su participación ahora representa solo el 2% del total de estos propietarios. Sigamos adelante. Lo interesante es las opciones abiertas, bueno, el volumen de opciones abiertas en futuros en todas las bolsas. Es decir, ¿qué tenemos aquí? Esto es. Estas barras que ves en el gráfico están resaltadas con diferentes colores, cada color corresponde a una bolsa específica. Ahora en la pantalla ves esta correspondencia, pero aquí, no importa, aquí, se puede mirar la línea inferior. La línea inferior, total, es el volumen total de opciones abiertas, que desde el pico de 56 a 57 mil millones de dólares cayó a 34 mil millones de dólares. Esto, por supuesto, no es una caída del doble, pero alrededor del 40%, incluso más según mis cálculos. Es una caída muy fuerte. Por ejemplo, tuvimos un pico en opciones en marzo del año 24 de 32 mil millones de dólares, luego cayó a 23 mil millones de dólares, es decir, aproximadamente un 30%, y después de eso todo comenzó. Este proceso es a largo plazo, con un movimiento lateral del precio. Ahora la caída es aún mayor, la disminución en el interés abierto, los apalancamientos, se han reducido mucho y supongo que después de tal reducción, el mercado necesitará algún tiempo, es decir, aceptar un nuevo rango de precios, antes de que veamos un movimiento adicional. Además, lo mismo ocurrió en mayo de 2021, cuando China prohibió las criptomonedas. Allí también hubo una caída muy seria, en el momento, de 20 a 10 mil millones de dólares, prácticamente a la mitad, también un poco más del 40%. ¿Y cuánto tiempo necesitó el mercado? Desde mediados de mayo, aproximadamente, hasta principios de agosto, antes de que continuara este movimiento ascendente, y actualizara su máximo. Desde abril de 2021. Este es el mercado de opciones. A continuación, el mercado de ETF al contado y el mercado de futuros en CME. Esto es barras de color azul, bueno, o lila claro, en resumen, de este color. Esto es el cambio en el interés abierto en la bolsa CME. Y la línea curva de color naranja amarillo es el cambio en el interés abierto en los ETF al contado.
en un periodo de 30 días. Es decir, con un suavizado de 30 días, por así decirlo. Vemos, he tomado un gráfico especial desde principios de 2024, para que comparéis cuán fuerte fue la reducción de todas las posiciones en todos los instrumentos, tanto en futuros como en el mercado al contado. Es decir, el mercado se deshizo de parte del riesgo, liquidando posiciones tanto aquí como allá. Y la liquidación fue muy significativa. No hubo ninguna liquidación similar en el año 2024, ni en abril-mayo, después del ataque de Irán a Irán, ni a principios de julio, ni en el carry trade, el 5 de agosto, no hubo tal liquidación. Ahora la liquidación es muy significativa, y por ahora esta liquidación se está llevando a cabo sin discrepancias. Y también han caído bastante. Los cripto ETF. Esa es la línea naranja-amarilla. Antes de esto, tales caídas, desde principios del año 24 no se habían observado. No se habían observado. Pero, en general, la historia de los ETF al contado, no, es muy extensa. Lleva un poco más de un año, por lo que juzgar. Cuán malo es esto, no tiene mucho sentido. No habrá objetividad en ello. Porque, si esta historia hubiera sido al menos durante los últimos 3 ciclos, se podría hacer una analogía con los fractals. Ahora eso es imposible. Bien, al menos, esto sería incorrecto. Es más fácil juzgar, mucho más fácil juzgar por el volumen de liquidación en posiciones abiertas en la bolsa CME. Porque tenemos una historia más larga sobre ellas. Al menos, la voz de NOK me muestra una historia desde finales de 2020. La liquidación fue fuerte. En la CME, la liquidación fue fuerte, y fue históricamente fuerte, en toda la historia de este gráfico. Es decir, en 4 años. Luego, la llamada sonrisa de volatilidad. ¿Qué indica? A la izquierda, está la demanda de opciones put. A la derecha, la demanda de opciones call. Es decir, si se acelera la parte izquierda, significa que el mercado se está cubriendo más contra la caída. Si es la parte derecha, entonces se está cubriendo más contra el crecimiento. Y si tomamos las expiraciones de algunas opciones lejanas, por ejemplo, más cerca del verano, tomemos el 30 de mayo, veremos cuán bruscamente ha aumentado la prima por riesgo. A la izquierda tenemos estos porcentajes, que son la prima por riesgo. Y cuán rápidamente ha crecido con el tiempo. Miren la inclinación de estas líneas curvas. Las líneas indican la duración, bueno, la lejanía de su uso, y una inclinación menos pronunciada, las primas de las opciones call. Es decir, cuánto han crecido aquí las opciones call con el tiempo y qué tan rápido han subido los puts. Es decir, el mercado de opciones comenzó a cubrirse rápidamente contra una caída adicional, es decir, el mercado de opciones aún espera que en este momento he fijado la expiración para el 30 de mayo. La probabilidad de alcanzar el precio, donde ahora tiene su pico de prima, está en un nivel de casi $35.000. Condicionalmente, algún inicio de cobertura de la línea media está en $60 a $70.000. Aquí es donde el precio puede llegar aquí, con una alta probabilidad y aquí con una probabilidad mucho menor. Pero aquí la prima es bastante. Que el precio llegue, regrese a algún inicio de esta cobertura en el nivel de 120 a $140.000. Ahora hay aproximadamente la misma probabilidad que en 60-70, es decir, antes no se observaba esto. Y ves que las primas ahora han confundido los precios más altos que las primas de las opciones de compra. Pero las expiraciones del 30 de mayo, las lejanas. Veamos el final del año 25. Ahí, ves, también crecieron muy bruscamente y mucho, es decir, ¿cuánto creció la prima con el tiempo por el aumento? ¿Ves cómo es tan suave? El gráfico es suave, el gráfico de crecimiento y cómo rápidamente creció en Occidente, cómo rápidamente creció ahora la prima por la caída a finales de 2025, más alta que la prima por el crecimiento, donde casi llega a los $400.000. La probabilidad es pequeña, pero sin embargo, la prima por el riesgo de caída es más alta.
Esto indica un sesgo bastante serio en las actitudes de los grandes tenedores hacia la cobertura. No hacia las compras, sino hacia la cobertura. Además, el sesgo delta del 25%, el llamado, no es la métrica más sencilla. No voy a explicar en detalle qué significa, solo ten en cuenta que las protuberancias que apuntan hacia arriba indican un predominio de las opciones put, es decir, opciones de venta, lo que significa un predominio de la protección contra la caída. Y si, por el contrario, caen, el mercado comienza a relajarse y a moverse hacia el riesgo, hacia las opciones call. Así que, ahora, en el último año, os los mostraré, demos un aumento constante de la prima por riesgo con cada nuevo pico. Este supera al anterior. Y esto ocurre, tanto con una duración de 1 mes, 3 meses y 6 meses. Todos ellos se comportan de manera absolutamente idéntica. Cada nuevo pico es más alto que el anterior, es decir, con cada nueva iteración, el mercado aumenta la prima por riesgo de caída. Mientras esto continúe, es menos probable que el mercado pase a crecer. Necesita estabilizarse, necesita encontrar el equilibrio del mercado. Debe comprender que ya no se le presiona tanto como antes. Y continuar este movimiento hacia arriba, por ejemplo, o si la presión continúa, todo irá mal. Trump destruirá toda la economía y nos dirigiremos a una situación como la de Venezuela, es decir, ese es el estado actual en los mercados de opciones. Se han cubierto con opciones. En su totalidad, en principio, en los picos hemos alcanzado valores máximos. En la cobertura de opciones. En el ataque iraní. Esto es precisamente a mediados de abril, luego, la caída de julio el 5 de agosto. Y aquí hubo otra ola más cerca de las marcas del 5 de agosto. Hemos alcanzado estos picos, pero, como pueden ver, incluso en el año 24, este valor se alcanzó 4 veces. Ahora lo hemos alcanzado aquí solo 2 veces. Esto no significa que se alcanzará 4 veces, pero, considerando todos los factores que tenemos, podría probarse más veces. Este valor es a nivel de cobertura. Bien, pasemos a lo más interesante. ¿Qué pérdidas ha sufrido el mercado? Y en esta métrica tenemos la pérdida no realizada de los tenedores a corto plazo. Bienes, cohorte de estadística. Les recuerdo que, en el contexto de la blockchain, los tenedores a corto plazo son todos los poseedores de Bitcoin que mantienen sus monedas, no más de 155 días. En el pico, nuestra pérdida alcanzó un valor. ¿Qué significa este valor? Es decir, esta métrica, ¿cómo se calcula? Calcula la pérdida, es decir, la pérdida no realizada. ¿Cuánta pérdida no realizada había? Pérdidas no vendidas. En resumen, en ese momento en manos, y el 10 de marzo, en ese pico de caída, los inversores a corto plazo tenían aproximadamente un 20% de monedas en pérdida en el pico de su número total que no mantienen. Aquí también tenemos 3 líneas, perdón, 4 líneas, no, incluso 5 líneas. Media. Y desviaciones estándar. Verdes y naranjas. Esto es, menos una y más una desviación estándar. Azul y rojo. Esto es, respectivamente, menos 2 y más 2 desviaciones estándar. Ahora solo nos interesan las líneas naranjas y rojas. Es decir, estas son las llamadas líneas de máximo dolor. Son especialmente interesantes para nosotros en los mercados alcistas que determinan los picos y los fondos de todas las correcciones de los mercados alcistas. Así que, al nivel de dolor. Al nivel de dolor. Llegamos al estado del 5 de agosto. Es decir, prácticamente tocamos la línea de 2 desviaciones estándar. Esta misma línea, por cierto, históricamente es la zona que separa el mercado alcista del mercado bajista. Excepto en grandes conmociones, por supuesto. Es decir, sí,
Si tomamos la situación de mayo de 2021, es decir, un golpe serio para las criptomonedas, a diferencia de los fondos, aquí se puede romper esta línea. Ahora, no ha habido nada concreto en contra de las criptomonedas. Y tan pronto como cruzamos esta línea, en condiciones normales, sin situaciones de fuerza mayor, como algún tipo de prohibición, colapso de criptomonedas, quiebra de una bolsa o COVID, entonces es una transición gradual hacia un mercado bajista, como, por ejemplo, fue a finales de 2021, principios de 2022. Aquí lo he destacado. Lo mismo ocurrió en 2017, la frontera que separa el mercado alcista del bajista. Aquí estaba, a partir de ahí, la situación, la transición es bajista. Por ahora, eso no ha ocurrido, las pérdidas han sido grandes. Las pérdidas son comparables a las del 5 de agosto en el momento, pero no hemos cruzado el nivel de doble desviación estándar. Arriba, las personas en rojo, no lo hemos cruzado. Eso es bueno, eso es bueno. Es decir, esto indica que el mercado todavía se encuentra en una fase alcista, y aunque Bitcoin haya caído un 30%, todavía podemos subir desde aquí, y lo veo tanto en la cadena de bloques como en los indicadores, directamente en el gráfico. Pero en vídeos anteriores les hablé de esto, ¿dónde está mi frontera? Según el gráfico, la división entre mercados alcistas y bajistas. Esta corrección fue fuerte. Ahora, si dejamos de lado todos estos cálculos complicados y miramos simplemente en términos de dinero, ¿cuánto han perdido los inversores a corto plazo en los últimos 30 días? Hasta el momento han perdido miles de millones de dólares. Tuvieron una pérdida neta. 1.000 millones. Eso es en dinero. Y esta pérdida es mayor, por supuesto, ya es mayor que la pérdida. Tanto en julio como en agosto y en septiembre-octubre de 2024. Pero es mayor por una razón simple. ¿Por qué? Aquí, el precio estaba en torno a 65.000 dólares y ahora estaba en torno a 80 a 85.000 dólares respectivamente. Cuanto más caro es el Bitcoin, sí, mayores serán las pérdidas si vendemos la misma cantidad de Bitcoin, pero, incluso con esto, no hemos pasado a la fase de pérdidas catastróficas que se observaron al pasar a un mercado realmente bajista. Es decir, por ejemplo, aquí, como ya mencioné, a finales de 2021, principios de 2022. Incluso allí, cuando el precio ya estaba por debajo de 40.000 dólares, en ese momento, las pérdidas eran mayores que ahora en un 70 a 80%. Este es el verdadero paso hacia un mercado bajista. Aquí fue. Aquí todavía es solo una zona de pérdidas profundas, pero no una transición a un mercado bajista. Adelante. Además de esto, para añadir optimismo, por así decirlo, los tenedores a largo plazo, el dinero inteligente, como quieren llamarlos, llámenlos. El indicador binario, es decir, a menudo se los he mostrado antes, ahora también se los muestro, en una interpretación un poco diferente, pero el significado no cambia. Esta línea, bueno, la curva que muestra la cantidad de posesiones de bitcoins por parte de los tenedores a largo plazo. Es decir, se puede ver como aquí estuvieron vendiendo, y aproximadamente desde finales de febrero comenzaron a acumular. No es un proceso rápido, no giran el mercado de inmediato tan pronto como comienzan a acumular. Es decir, esto no ocurre rápidamente. Aquí también comenzaron a acumular. Alrededor de abril de 2024, en la primera caída después del ataque iraní. Y, antes del siguiente crecimiento, acumularon durante bastante tiempo antes de la victoria de Trump. Pasó bastante tiempo. No significa que ahora pasará tanto tiempo, solo tengan en cuenta que no giran rápidamente. Tendencia. El hecho de que hayan dejado de presionar con ventas, sí, eso es cierto, y es bueno para el mercado. Además, estas sombras, como se les llama, desde abajo, muestran cuántos días dentro de una ventana de 15 días los tenedores a largo plazo venden sus monedas. También tenemos aquí más una desviación estándar, líneas verdes, y menos una desviación estándar, líneas rojas. Pero en los picos nos topamos con este más una desviación estándar, bastante a menudo. Y ahora todo. Vemos que la cuadrícula binaria ha desaparecido, aquí tenemos una meseta, zona blanca. Que la presión de los tenedores a largo plazo ha cesado. En estos niveles, ya no quieren vender. Y, además, existe una métrica, la llamada gran presión para los tenedores a largo plazo, que muestra el nivel de sus ventas, cuando ellos
Se retiran con ganancias, pero retiran fichas de la mesa cuando sienten un gran riesgo en el mercado, que incluso pueden quedarse no solo con cero, sino incluso con pérdidas. Y estas barras rojas, que se destacan, indican precisamente esos eventos, cuando se retiran con ganancias. Pero aún así se retiran del mercado. Esto ocurrió en el momento en que Trump anunció la creación allí. Sí, que definitivamente creará una reserva de Bitcoin, y además añadirá Cardano, Ripple, Solana y muchas cosas más. Antes de eso, retiraron las fichas de la mesa después de la victoria de Trump, no en los picos más altos, pero cerca de ellos. Y antes de eso, retiraron las fichas de la mesa después de la caída de julio, y después de la caída de agosto. Es decir, estos valores les asustaron, y ahora este valor también les ha asustado. Por lo general, hay dos de estos palos, por lo general, no salen en 1, 1, 2, 3, aquí fue 1, 2, 1, 2. Por ahora solo ha habido un palo, por lo que estas dos olas, la segunda ola, todavía es muy probable. Por eso ahora no hago nada y no entro con todo. A los precios actuales, específicamente en términos de posiciones adicionales a medio plazo, estoy esperando algún tipo de desenlace. Y el último gráfico es el beneficio acumulado, realizado de todos los tenedores a largo plazo en términos de ciclos. Aquí hay una métrica interesante, este beneficio, estas columnas, como columnas. Estas son las rocas. Hasta el primer ciclo, en 2013, rojo, luego, 2017, azul, 2021 verde, ahora negro, 4 ciclos. En cuanto al beneficio, nos muestra el valor no en dólares, sino en bitcoins. Es decir, ¿cuántos bitcoins netos han obtenido los tenedores a largo plazo como beneficio? Bueno, por ejemplo, durante todo el ciclo pasado de 2021 obtuvieron 3.050.000 bitcoins de beneficio neto. En este momento, han obtenido hasta ahora 2,5 millones de bitcoins. Y en el año 17 obtuvieron casi 4 millones de bitcoins de beneficio neto. Lo interesante es que esta misma línea que les acabo de mostrar indica cuántas monedas están en los balances de los tenedores a largo plazo. Y si en los ciclos anteriores vimos la disminución de estos balances, bueno, si no hasta cero, si bastante profundo, en esta etapa se ha mantenido en el nivel, para ser exactos. Bueno, se reduce aproximadamente a la mitad desde los picos. Se ha reducido a la mitad desde los picos, cuando en el ciclo anterior se redujo de 4 a 5 veces. Luego, 0,7700. Más de 10 veces. Bueno, en general, los tenedores a largo plazo no han vendido tanto. Es decir, supongo que esto aún no es el final. Ciclos rotos, ya lo he mencionado. Desde mi punto de vista, se extenderán en el tiempo. Y este comportamiento de los tenedores a largo plazo indica que la mayoría de ellos todavía permanece, por así decirlo, con las fichas sobre la mesa y todavía esperan ese cambio. Y supongo que no son los tenedores más tontos ni el dinero más tonto, que entienden un poco y mejor que nosotros. Suponen que pasará con el mercado y a qué precios están dispuestos a salir. Esto no significa que será mañana, no significa que será en una semana o incluso en un mes, pero, con alta probabilidad, todavía sucederá. Simplemente ahora, nuevamente, resumiendo todo lo que les he dicho, y, mirando el gráfico diario, el Bitcoin debe encontrar un equilibrio. ¿Equilibrio en qué rango? Voy a mostrar ahora aproximadamente este rango, que para mí es significativo. Y, al salir de este rango, o bien tendremos una continuación alcista, o una transición definitiva a un mercado bajista. Esta es, para mí personalmente, la zona de incertidumbre ahora. Es decir, la parte superior, probablemente, esta es la frontera superior, es decir, aproximadamente 94 a 97 mil dólares. Si subimos más, continuamos, con la tendencia alcista, el límite inferior, para mí ahora, es aproximadamente estos máximos, el comienzo, es aproximadamente 73 a 60, pero para no ser exactos hasta los 67 mil dólares, aquí está el límite inferior, si bajamos por debajo de él. Esto sería una transición a un mercado bajista tanto en el gráfico como en todas las métricas en la cadena de bloques, respectivamente. Este amplio rango, desafortunadamente, es amplio porque analizo el gráfico diario, no trabajo dentro del día. No puedo entrar
desde arriba y desde abajo porque no trabajo con marcos de tiempo de scalping, específicamente en criptomonedas. Trabajo aquí con gráficos diarios y semanales, por eso para mí es aproximadamente desde aquí hasta aquí. Esta es la zona de incertidumbre. Y aquí estoy dispuesto a ir en largo, desde abajo, y en corto desde arriba. Ir en corto, protegiendo mis posiciones a medio plazo que quedan en altcoins, y entrar en largo en momentos y métricas de transición de un mercado alcista a uno bajista. En momentos donde habrá un nivel máximo de protección por parte de los inversores a largo plazo, y, en principio, por parte del mercado objetivo. Eso es todo. Este es mi resumen ahora. Con esto termino. Entonces, ya. Ha pasado bastante tiempo. Si te ha gustado este análisis, dale a me gusta. Entenderé que este formato te interesa y me esforzaré por hacerlo más a menudo y con más detalle. Gracias a todos, que tengáis un buen día. Ha estado en contacto Mozart y hasta luego a todos.